cuando considerábamos esta conferencia, yo sentía en mi corazón, este es un hermano que yo quiero que todos le conozcan, porque han sufrido en la causa del Señor. Y es un privilegio y es un honor que ustedes conozcan y yo poder presentarles a ustedes mi hermano Isaac Telles y su esposa, que son nativos de aquí, de México. Is that right, brother? Did I get it more or less? More or less, right? Okay. So it's my honor and my privilege. And Brother Jim, you know that this is true. It's an honor and a privilege to know them. So, denle una bienvenida, hermano. Gracias. A mi hermano Isaac Davis. Thank you, brother. Amén. Dios bendiga. Me dieron esta asignación para hacerlo en español, así que no vamos a hablar inglés rápidamente porque estamos cortos de tiempo. Mi padre es originario de Guadalajara, Jalisco. Él es de padres judíos que salieron de la persecución de España y radicaron en Guadalajara y crecieron en el Valle Mexicali. Mi mamá es originaria de Tuncás, Yucatán. Ella es maya, 100% indígena, y así que tenemos una combinación de judío, yucateco, mexicano y ahora americano. Sí, sí. Es una combinación. Mi padre falleció en 1974, yo tenía 4 años de edad. Él recibió una persecución en el sur de México por la predicación del Evangelio. Él fue el primer mártir de las Asambleas de Dios en el sur de México. Lo reconocieron en Monterrey, en un concilio nacional. Ahí mi hermano recibió un reconocimiento por ser el hijo mayor. Mi hermano mayor se llama Abraham, yo soy Isaac, y mi hermano joven más chico que murió se llamaba Jacob. Así que fue Abraham, Isaac y Jacob. Ya no pudo tener más hijos porque murió mi papá, ¿verdad? Pero en vez de crear 3 familias, mi mamá siempre decía, mi papá creía en hacer 3 naciones. Y tenemos 33 años en el ministerio. 33 años en el ministerio. Tenemos 22 años en el estado de Idaho. Estamos pastoreando una iglesia sorprendentemente, pero es americana. Somos los únicos mexicanos ahí en la iglesia. Y no sé cómo es posible, solamente Dios, de que ellos nos hayan pedido ser sus pastores. Nosotros estábamos pastoreando en San Luis, trabajamos en el Distrito Pacífico, ahí conocí a varios pastores, algunos que miro aquí, algunos todavía no eran pastores como Joel, pero ya ahora son pastores. Ahí empezamos el ministerio, trabajamos en Exploradores del Rey y fuimos presidentes seccionales, luego director de misiones, y trabajamos por muchos años. Ahí fundamos la iglesia Centro Familiar Fe y Esperanza, que está en San Luis, y mi cuñado es el pastor de ahí. Ellos continúan en la obra. Y 22 años fuimos a trabajar a Estados Unidos con la iglesia. Nos pidió la iglesia ser sus pastores. Eso ocurrió después, el martes 11 de septiembre del 2001. Ustedes saben que ocurrió el ataque a las Torres Gemelas y hubo lo que es todo un cambio radical. Ya no fue la INS, sino ahora fue la Homeland Security. Ahora cambiaron los permisos, las visas, etcétera, etcétera. Entonces, mi esposa no tenía papeles, mi hijo, Eliu, no tenía tampoco papeles. Así que Dios tuvo que hacer un milagro porque nunca hemos cruzado hacia Estados Unidos ilegalmente. Y
cuando una ocasión me llamaron mojado, le dije, pues la única vez que me mojo la espalda es cuando me estoy bañando, ¿verdad? Así que no fue así. Dios obró milagrosamente y le dieron papeles a mi esposa, a mi hijo, y ahorita pues todos son, bueno, mi hija está con el Señor, pero ella ciudadana, mi hijo Daniel, ciudadano, él está ahorita, se acaba de mover a la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Fue él siempre, desde que graduó de la universidad, estuvo trabajando con un congresista federal y se casó con una cubanita y ella también trabajadora del gobierno, así que ambos están en un trabajo de asignación en Colombia por 3 años y se acaban de mover la semana pasada, el martes. El martes llegaron a Colombia y ahí van a estar 3 años. Mi hijo más chico, Eliu, hace 2 años era el hijo pródigo. ¿Dónde está el hermano Isaac Canales? Decía la misma historia como mi hijo más chico. Y ahora es mi líder de pastor de los niños y líder de alabanza en mi iglesia. Y amén, gloria a Dios, sí, amén. El día que murió mi hija, Dios lo tocó. No quería nada con el ministerio, como yo tampoco quería nada con el ministerio, y ya tengo 33 años, ¿verdad? Mis padres fueron pastores, los dos. Mi mamá falleció en septiembre el año pasado y duró 62 años, 64 años como pastora en la misma iglesia. Así que pues imagínense la historia, conocida como la hermana Goyita, ahí en Baja California, en las Asambleas de Dios. Y pues nacimos en el ministerio, nacimos en la efervescencia pentecostal, nacimos en las Asambleas de Dios, pero soy más cristiano que asambleísta, ¿ok? Quiero aclarar. No queremos tener las cosas en contexto, y me es un privilegio estar aquí con ustedes. Dios nos ha permitido tomar estos años como pastores y hemos lanzado obras por muchos lugares del mundo. Hemos ido a 53 países, hemos trabajado con ministerios judíos, con ministerios americanos, mexicanos, en todo alrededor del mundo. Y al único continente que no he ido es al africano. Y pero los demás hemos hecho trabajo, levantamos obras. Tenemos trabajando 3 años en Yucatán y tenemos una universidad incorporada a la Global University, y tenemos 35 estudiantes que en septiembre de este año se gradúan como ministros. Hay 3 especialidades, son misiones transculturales, liderazgo ministerial, y tercero es teología. Así que gracias a Dios que el superintendente del distrito anglosajón, llamado Doyle Fox, Dr. Fox, inició la universidad conmigo, y la iniciamos con 54 estudiantes y ahorita tenemos 35 estudiantes. Pues me siento privilegiado de participar en lo que mi mamá y mi papá han participado siempre, es la obra misionera. Y no es una actividad, hermanos, no es una actividad, no es lo que hacemos, es lo que somos, es lo que somos. Yo no me levanto en la mañana preocupado que estoy preocupado que voy a tornarme blanco porque pastoreo blancos. No, me levanto y sigo siendo mexicano, mi piel sigue igual, no me vuelvo ni más blanco ni nada. Entonces eso es algo natural. Lo mismo es misiones, porque a veces creemos que misiones es una actividad de la iglesia. No es la actividad de la iglesia, es la vida de la iglesia, es el corazón de la iglesia, la prioridad de la iglesia, es el quehacer de la iglesia. De hecho, por ello Cristo murió. Y entrando al enfoque de mi tema, que es el Espíritu Santo y las misiones,
quiero llevarlos a 3 pasajes bíblicos porque mi tiempo está reducido y quiero enfocarme a esta palabra. Empezamos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 y de ahí los quiero llevar a Mateo capítulo 28 del 18 al 20 y la tercera es Hechos capítulo 1 versículo 8. Todo esta misión inicia no en el nacimiento de la iglesia, sino en la formación de la humanidad. Y cuando leemos Génesis capítulo 3 versículo 15, voy a dar lectura. Inicio del 14, dice: por lo que has hecho, diciéndole Dios a la serpiente, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre. Eso indica que quizás andaba parada, porque no sería una maldición específica a menos que Dios la está diciendo. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia. Pero aquí me llama la atención, dice, y la descendencia de ella, la descendencia de la mujer. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y ahora Jesús se acerca a sus discípulos y les da la encomienda más grande que nosotros la tenemos todavía. Y le dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Me encanta cuando dice: vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y la última cita, que es en Hechos capítulo 1 versículo 8, y esta como que si fuera el clímax del versículo, del capítulo, de la historia que inicia en Adán y Eva, antropológicamente hablando, de todo un proyecto increíble de Dios, y que culmina con este versículo, o inicia una etapa en la que nosotros somos partes. Y dice Jesús: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por eso la vinculación del Espíritu Santo es primordial, porque no podríamos ser misiones si el Espíritu Santo no es la base de lo que hacemos. El primordial papel misional del Espíritu Santo es dar a conocer a Jesucristo al mundo y su poder salvador a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo es como la continuación de Cristo en esta tierra. Jesús dijo: me es necesario irme, porque entonces estaré con vosotros, por vosotros, pero dice: y en vosotros. Lecturas que sin duda son casi semanales de todos nosotros, que las sabemos. Entonces, cuando miramos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, lo vemos en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis.
vemos la representación de ello, la forma de él, vemos la antorcha de día, de noche, de la nube de día, vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra, vemos al Espíritu Santo seleccionando misioneros, pastores, asignando, dirigiendo. Y tal parece, al parecer, hoy en día el Espíritu Santo es frágil, carente de poder, sin creatividad y sin sentido, porque mueve las emociones de la gente, pero no lo suficiente poderoso para mover las convicciones de sus seguidores. Al parecer, el Espíritu Santo, de manera en que se transmite o escuchamos o observamos o vivimos, es un Espíritu Santo moderno, sin el poder que estaba en el libro de los Hechos. En realidad no es ese poder, pero eso es lo que quizás miramos, experimentamos, porque hay mucha gente que se emociona por Dios, pero no se convicciona a servir a Dios. Se arrepienten por 5 minutos en los altares, pero a término del servicio vuelven a sus fachonadas y a sus quehaceres de la carne. El Espíritu Santo aún sigue transformando, aún sigue cambiando. Lo que ha de pasar es que una iglesia tiene que volver a la base del Espíritu Santo y recordar que es el Espíritu Santo que convence de pecado, que es el Espíritu Santo que provee, que es el Espíritu Santo que dirige su iglesia, que es el Espíritu Santo que hace la labor interna, porque nuestros enfoques en ocasiones son de comportamiento, mas no transformativos. Creemos que es un Cristo de domingo, pero no un Cristo 24 horas al día, 7 días de la semana. Creemos que ahora tenemos estrategias de mercadotecnia, de finanzas, de cuestiones para medir métricas, para medir la iglesia, para medir la sociedad, y enfocamos de manera moderna lanzar obras y crecer nuestras iglesias, cuando nos olvidamos que el Espíritu Santo lo es todo en sí mismo. Él es el que nos lanza a abrir obras nuevas. Él es el que nos da las estrategias. Él es el que provee las finanzas. ¿Qué de aquellos que se lanzaban a obras nuevas solamente con llegar a la ciudad, respirar el aire y pedirle, Espíritu Santo, ¿cómo quieres que hagamos esta obra ahora? Ahora ya tenemos que sentarnos con CMNA para que nos dé estrategias. Ahora tenemos que ver cuántas finanzas tenemos, con cuánto contamos, con cuánto respaldo. Quiero pensar que eso es importante, pero sin dejar la base, que es el Espíritu Santo. Es el que sigue obrando para los trabajos misioneros, para el quehacer misionero, porque la idea de salvar a la humanidad no viene de nosotros, sino vino de Dios. A Él se le ocurrió en un plan diseñado desde el principio, cuando creó a Adán y Eva. Dicen, se equivocó. Es un plan B. No, siempre ha sido un plan A, porque aquí nos dice en el pasaje que iniciamos en Génesis, es la descendencia, es la semilla. Inclusive esa palabra en el original del hebreo es la palabra será, con Z. Y la palabra será de la descendencia, hablando del original, está hablando de la posteridad, de la semilla, de la descendencia. Entonces Dios siempre estuvo en su mente objetivamente dedicado a crear a Adán y Eva, porque vendría de ahí la simiente que sería el Mesías, el Salvador del mundo. De ahí hace toda su preparación del Antiguo Testamento, cuando empieza a poner reyes y a jueces y juezas,
Y dice, no, pues si el hombre quiere ahora reyes, les voy a dar, porque ellos me lo están pidiendo, les voy a dar reyes. Y hace toda una preparación porque está salvaguardando la simiente, la posteridad, la semilla de donde vendría Jesús, está guardándola y preparándola. Ya entonces llama a un hombre llamado Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y este hombre le cree a Dios que en su plan perfecto había sido llamado. Y se va de esa ciudad de Ur de los Caldeos, y voy a tratar de ser breve porque está ahí fascinante esta historia. Y lo llama y forma ahora una promesa de ser una gran nación, y no puede tener chamacos. Porque Dios está demostrando que no es la capacidad del hombre, sino la capacidad de Dios, de su palabra. Y entonces ya forma a Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego vienen las tribus de Israel, y forma una nación de los judíos llamado Israel. Y de ahí empieza a hacer completo trabajo hasta que llega la propagación de este trabajo antropológico de Adán y Eva, o de Dios con Adán y Eva, y lo presenta en los evangelios desde Mateo, de Marcos y Lucas, Juan, y empieza a hablar de esta semilla, de este Mesías. Y Juan lo describe claramente cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empieza a demostrarla y propagarla, y ya se manifiesta. Y al manifestarse, entonces describe y nace ya no solamente lo que es la humanidad o raza humana con Adán y Eva, sino una nación como la que formaron las 12 tribus de Israel, sino ahora nace lo que nosotros somos parte de eso, gentiles, judíos, y no hay ninguna limitación, lo que se llama iglesia. Brota la iglesia. En el libro de Hechos nos enseña toda la propagación y difusión de donde ya es manifestado el Mesías. Y ahora esa propagación nos compete a nosotros, porque entonces enseña en el libro de los Hechos la importancia del Espíritu Santo y el por qué llega también a nosotros. Si el Espíritu Santo no llegó aquí al mundo para que entonces nosotros seamos conocidos como los únicos que hablamos en lenguas, no fuimos los conocidos como que tenemos dones y manifestaciones espirituales. No, vino a nosotros para que seamos testigos. No testigos de Jehová, testigos de Jesucristo. Para eso llegó. Ese es lo primordial. Hay gente que llega conmigo como pastor y me dice: yo quiero irme como misionero. Y decía algunos pastores ayer: mira, mijo, pues no te puedo recomendar porque ni siquiera sirves aquí en la iglesia local, y quieres irte como misionero. Y al primer disparo que escuches vas a querer regresarte. Mejor sirve aquí un año, y al terminar del año yo te recomiendo, depende de lo que tú hagas ese año. Nuestra iglesia es una iglesia de un pueblo de 864 personas. El pueblo tiene el 14% de la población de Hagerman asiste a mi iglesia. El 14%. Es un pueblo mormón. Es un pueblo bien racista. Cuando yo llegué a ese pueblo, me dijo varias personas, dijo: jamás yo seré pastoreado por un mexicano. Y gente nos dejó la iglesia por eso. Una iglesia que estaba endeudada con casi $200,000 con tarjetas de crédito y con todo el mundo. Era una iglesia que estaba desenfocada. Tenía círculos de poder por todos lados. Había en la iglesia, se conocía como una iglesia interdenominacional, porque en Asambleas de Dios hay un paraguas tan amplio
que hay una clasificación que se llama Iglesia Cooperativa de las Asambleas de Dios. En inglés sería Cooperative Church of the Assemblies of God. Eso es lo que era nuestra iglesia. El pastor era de Asambleas de Dios con credenciales. Inclusive trabajaba con Book of Hope y levantaba fondos para este ministerio en misiones. Pero la iglesia tenía grupos. Los episcopales estaban acá, los nazarenos estaban allá, los presbiterianos acá, los metodistas acá, los pentecostales, los bautistas. Había un montón de grupos por todos lados. Y llega este yucateco y les dice: no intento levantar una iglesia mexicana, no intento levantar una iglesia americana, intento levantar una iglesia bíblica. Porque si nos enfocamos a este libro, nos dejaremos de problemas. Y ese ha sido nuestro enfoque. El pueblo ahora nos ama tanto que no quieren que nos vayamos. Soy el pastor del pueblo. Hay gente que va a otras iglesias por 2 domingos y viene a mi iglesia el primero y el último domingo del mes, porque dice: vengo a cargar mis energías para ir a la iglesia. Vienen a recibir energías, o sea, el Espíritu Santo en mi iglesia, pero se van a su iglesia para ver si de allá no agarran energías también. El pueblito tiene 864 personas, pero tiene 11 iglesias ese pueblo. Está la iglesia Calvary Chapel, está la iglesia Bautista del Sur, está la iglesia católica, está la iglesia mormona, está la iglesia reformada mormona, está la iglesia orgánica, está Sabadistas, está la iglesia Testigos de Jehová. Tenemos 11 iglesias y la nuestra ya 9, 10 iglesias, son 11 iglesias en total. He hecho 321 bodas en 22 años. He hecho 211 funerales en 21 años, solamente ahí. Soy el pastor del pueblo. Cuando alguien se muere, el obispo mormón, aquí está el hermano James, no me va a dejar mentir, y el pastor Alex Najar, el obispo mormón me llamó y me dijo: Isaac, ¿puedes venir a orar por mí, a darme la bendición? Y fui, porque está muriendo de cáncer de próstata y está muriendo, pero no se ha muerto. Es un hombre multimillonario. Llego, oro por él, le digo: Neil, le digo, mira, ni tu iglesia ni mi iglesia. Dije: vamos a ver esto de Cristo, le dije. Dime tú, ¿Joseph Smith te va a salvar o Cristo te va a salvar? Y me dijo ahí mismo, dijo: ¿sabes qué? Dijo: aún Joseph Smith necesitaba a Cristo, dijo. Y no les miento que estando el pastor Najar y el pastor hermano Peña y el equipo, el obispo se levantó, fue a verme a mi casa solamente a decir a los hermanos del grupo. Llegó en su carro con otra persona que lo llevaba y dijo: este es un gran hombre de Dios, es de verdad, es honesto. Y empezó a decir muchas cosas. Terminó y se fue. A eso nomás vino. Cuando mi hija murió, fue el primero en darme dinero, $10,000 para los gastos con mi hija. Cuando la iglesia se quemó, nos dio $30,000. La iglesia católica también nos dio dinero. Amén. Sabemos que aunque nos hayan llamado mojados, nos hayan llamado le puedo decir pronombres que nos han dicho y adjetivos que son muy degenerativos y que podrían causarle cierta coraje, pero mire, a mí Dios me ha hecho de teflón, todo se me resbala. Porque no decía mi suegro: te metiste de soldado y ahora tienes que marchar. O sea, si somos pastores, no nos vamos a estar ofendiendo por todo lo que dicen,
por todo lo que hagan. Y mire, gracias a Dios nos ha dado favor que ahora los congresistas, tanto estatales como federales, nos piden que dirijamos las oraciones de todos sus eventos republicanos. Fui a la Casa Blanca con el presidente Obama y también con el presidente Donald Trump, aunque a algunos no les guste, pero fui para allá. Estuvimos en el rancho con su hijo. Dios nos ha dado favor de hablarles la palabra, de que si Dios me llevó a Idaho, que también fue un milagro, y que ahora el pueblo no quiere que nos vayamos, y está siempre, los mormones fueron los primeros en mandarnos gente en el año 2012, así rapidito porque me queda menos tiempo. En el 2012, en el mes de enero, tuve un stroke, derrame. En el mes de febrero tuve un heart attack, un ataque al corazón. En el mes de marzo fui diagnosticado, el día de mi cumpleaños, 1 de marzo, fui diagnosticado. A la dirección mía es 2748, por si quieren enviar regalos ahí. No, ¿cierto? El 1 de marzo fui diagnosticado con esclerosis múltiple. En el mes de abril fue diagnosticado con una encefalitis aguda. En el mes de septiembre, en mayo, me dio casi otro ataque porque me llegó el recibo del doctor, eran 78,000, nada más su parte. En el mes de septiembre hubo un secuestro que yo lidié con los secuestradores y la ransom que querían, y de mi hermano, de su esposa y sus 4 hijas. En el mes de octubre me cae una diabetes tipo 2. Todo en el mismo año. El doctor me había dicho que yo iba en 6 meses a estar en una silla de rueda. En 6 meses, del 2012. No podía dormir. Mi mente siempre estaba a 1000 por hora por encefalitis. Y como no podía dormir y como tenía tiempo, pues dije, me voy a meter a estudiar. Mi esposa, aquí está ella testigo, ella manejaba el carro porque yo no podía manejar. Mi hija, que ya está con el Señor hace 3 meses, ella me ayudaba a hacer las tareas porque yo no podía leer bien. Así que me aventé ese mismo año. Dije, si así estoy tan mal, pues me quedan 6 meses, pues hay que darle toda la carne al asador. Con todo respeto, doctor Harris. Y empecé la escuela, agarré mi associates, agarré mi bachelor degree y ya agarré mi maestría. Así que tengo liderazgo ministerial y tengo una minor en psicología. Y a ver si le entramos al doctorado, porque revisé y doctor Telles suena bien. Pero ¿dónde inicia todo? Cuando yo tenía 10 años, empecé a predicar a los 6 años de edad, hermano. Mi primer sermón fue Dios es amor, y lo prediqué en un cine quemado porque querían escuchar al niño predicador. Y les prediqué sobre Dios es amor. A los 10 años, conscientemente, porque a veces cuando está uno niño entrega su corazón a Cristo cada vez que se abre el altar, ¿no? O cada vez que mira el rapto, la película, entrega su alma a Cristo, ¿no? Y recuerdo que conscientemente a los 10 años de edad le entregué mi vida a Cristo con un misionero que se llamaba Andy Trussell. Ese misionero estaba ahí predicando y yo le entregué mi corazón a Jesús, mi vida a Jesús. Inclusive tengo un tío que todavía vive, hermano Pepe. Él decía, por ese niño lo vamos a orar porque es el más travieso de todos los niños de la iglesia. Y no oraron por mí. Y el único salvo de esa campaña
Fui yo. Ese mismo misionero regresa y yo tenía 12 años de edad y estaba súper enfermo. Llegué a la iglesia porque en aquel tiempo la iglesia estaba pegada a la casa pastoral. Vivíamos en la casa pastoral que tenía 8 recámaras imaginarias. O sea que no tenía paredes, tú te las imaginabas. Y recuerdo que él predicó y estaba ahí el hermano Pepe, que era el que le traducía al misionero. Y dijeron, no vamos a orar por él, es muy tremendo, porque siempre era bien tremendo, muy creativo, que siempre quería hacer cosas. Y el único que fue lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, fui yo. Estuve como 2 horas en el altar, se fueron toda la gente y todo estaba en el altar. Siempre creí que yo no nací, ni usted tampoco, para poquitería, que nací con un plan de Dios perfecto. Cuando me habían diagnosticado, muchos pastores que me llamaban o asistían y a mi casa o me querían decir, oh, lo sentimos mucho, y que yo les decía, óyeme, qué privilegio tengo yo, que Dios haya permitido que tenga la esclerosis múltiple, que solamente le da a 400 y tantos mil personas. Soy uno de esos, así que bendición. Oh, pastor, que esto y que lo otro, que nada más le van a dar 6 meses, que está perdiendo sus movimientos motrices y todo eso. Mire, yo lo miro de esta manera. Yo soy inmortal hasta que mi propósito de Dios haya sido cumplido, como usted también lo es. Tenemos, el pastor nos decía, el doctor Harris, Marty, nos decía que los temores que tenemos, mire qué temor si tenemos al poder más grande del universo, tenemos a la persona de Cristo, tenemos a Dios mismo en nosotros, tenemos al mismo Dios tanto en México como en Estados Unidos. No es un Dios mexicano, un Dios americano, es simplemente Dios. Él nos provee. Yo recuerdo cuando empezamos el ministerio, mija, las historias que vivimos, las vivimos años atrás con mi mamá, cuando ella se metía al templo a orar cuando no teníamos que comer. Nunca se me olvida esta ocasión que fui a predicar con la iglesia del hermano Alex. Y me dijo, pastor, dijo, tengo algo que decirle, pásele para acá, quiero hablar con usted. Y entramos a su oficina y me dijo, mire, usted va a predicar, pero no le vamos a levantar la ofrenda para usted. Vamos a levantar la ofrenda en honor. Yo no sé si Dios le dijo algo al pastor o algo, pero me dijo esto: esta ofrenda va a ser en honor de su papá. Lo que el pastor Alex no sabía es que en 1974 el pastor que recogió la ofrenda en el funeral de mi papá se robó la ofrenda de mi papá. Nunca recibimos esa ofrenda. Y yo tenía algo en contra de esa persona, porque era un líder, era el pastor, era el líder que inclusive llegó al nacional. Cuando el pastor me dijo eso, yo esta es la primera vez que se lo cuento al pastor. Me impactó mucho, porque entonces Dios me dijo, mira, la ofrenda que no recibieron antes cuando tú estabas chiquito, ahora te la voy a multiplicar, pero ya no te quedes con eso. Y fue una ofrenda de bendición a mi mamá, porque jamás Dios se va a quedar con lo que le corresponde a sus hijos. Aprendimos a que si tenemos carencias no significa ser infelices. Yo viví una infancia carente, pero no recuerdo tristezas, sino felicidad. Mi mamá nos sentaba en la mesa y decía, vamos a orar. Pero mamá, pues si no hay comida, vamos a orar. Cierren sus ojos.
nos decía que sacáramos los platos y los vasos de colores de Tupperware, el amarillo, el rojo, el verde. ¿Se acuerdan de esos? Lo poníamos y yo era Daniel el travieso. Y yo cerraba mis ojos y luego los abría los dedos para ver, no hay nada, no hay comida. Pero constantemente me daba cuenta que cuando mi mamá decía amén, alguien tocaba la puerta y decía, pastora, venimos de Yuma, o venimos del centro, o venimos de Calexico, o venimos de San Luis por el hermano Ordóñez, Rubén Ordóñez, el hermano Tabito Ordóñez. Decía, vimos en una visión a sus hijos que necesitaban que comer y aquí les trajimos ensalada de papas, pollo frito, comida. Óigame. Vale la pena hacerle caso al Espíritu Santo. Mi mamá se vino ya viuda porque le mataron a su esposo y ella decidió, ¿sabe cuántos años tenía mi mamá? 32 años. Mi mamá, y nunca se casó. Decidió entregarse a la obra misionera porque venía de Yucatán. Desde los 14 años ya era pastora. Fue al Instituto Bíblico de Mérida, Yucatán. Y allí conoció a mi papá después de los años. Y ahí fue donde ya se conectaron. Mi papá era de 6'3", blanco, 300 libras. Mi mamá una cosa chiquitita, casi nada. Eran 4 pies, 1 pulgada. O sea, mi mamá me llegaba aquí, chiquitita. Decidieron casarse y criaron a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mi mamá decide servirle a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena creerle al Espíritu. Este libro no ha pasado de moda. La cultura dice, que la iglesia tiene que adaptarse. Mire, el problema es no es la cultura, porque siempre vamos a estar enfrentando cambios culturales. Vamos a estar enfrentando nuevas generaciones. El problema es que le estamos dejando de creer a Dios. Le estamos dejando de existir con el Espíritu Santo. Ya inclusive ni siquiera lo tomamos en cuenta. Hacemos nuestros sermones, nuestros trabajos, nuestras vigilias, nuestros encuentros, nuestros retiros. Y el Espíritu Santo, bien, gracias. Tiene que volver a ser la base principal, porque es la que nos va a mover en el avivamiento de estos últimos tiempos. Es el Espíritu Santo. La iglesia nunca será débil. La iglesia de Cristo nunca será débil, porque Él ha dado su Espíritu Santo para ella. La iglesia siempre va a ser vibrante. La iglesia siempre va a ser creciente. Cuando todas las iglesias de mi distrito cerraron, yo le dije a la iglesia, yo no voy a cerrar. Si quieren venir, vengan. Si no, mírenlos en televisión, porque teníamos live stream. Pero yo no voy a cerrar aquí. El que quiera venir, que venga. Los viejitos y los niños eran los más fieles en la iglesia. Nunca cerramos. Hubo iglesias que dijeron sus finanzas bajaron. Las de nosotros no bajaron, siempre fueron ascendentes. Nunca dejamos de enviarle a los más de 35 misioneros que tenemos, apoyando mensualmente. Nunca dejamos de enviarle. Tenemos, en 3 años hemos construido 5 iglesias en Yucatán, donde los misioneros llegan hasta Mérida, pero no van a las junglas, no van a Espita o lugares donde hay casi nada. Ahí hemos llegado, porque quien va adelante le creemos todavía a Dios y al Espíritu Santo. Seguimos creyendo que Él es el mejor trabajador, que nos dirige, que nos provee. Así que cuando nosotros pasábamos carencias, mi esposa y yo, que nos cortaban la luz, porque ganábamos, cuando iniciamos la obra, hermanos, ganábamos 5 pesos a la semana. Y mis hijos creían, fíjese cómo son las cosas, creían que nosotros teníamos noches románticas, porque mi esposa ponía velas. Ellos decían, son noches románticas.
Cuando los llevaba a los juegos, las ferias, ¿se acuerdan de las ferias? Llevaba a mis hijos, no los subía a los juegos donde se pagaban. Me enfocaba a los juegos que estaban descompuestos, que los dejaban en una esquina. Los subía y yo mismo les empujaba para que los niños se acordaran que fueron a la feria. Los mejores momentos. Y le voy a decir algo que pasó, porque ya me quedan 57 segundos. Hubo un hombre de Los Ángeles, California, americano, que nos adoptó como sus hermanos, y cada semana con su cheque rentaba el carro e iba. Nos enseñó películas, nos llevaba a los ejidos a evangelizar, llevaba palomitas y soda, y eso dábamos a la gente. Él fue el que nos enseñó el inglés que ahora me está sirviendo en la iglesia que estoy pastoreando. Él fue el que pagó nuestra educación por la gracia de Dios. Él fue el que llevaba constantemente dinero mensual para que estuviéramos en la escuela y para que nosotros comiéramos. ¿Cómo cree usted que voy a dejar de pensar que el Espíritu Santo sigue siendo el rey, como decía Vicente Fernández, ¿verdad? Sigue siendo la primordial fuerza que tenemos como pentecostales. Y les dejo quizás una tercera parte de lo que iba a predicarles ya es el objetivo antropológico es la transformación. No es el mantener a la gente ahí al tanto, sino transformarlas. Segundo, Cristo murió por todas las razas del mundo. Tercero, si la base es el Espíritu Santo, entonces no habrá nada que pare el trabajo misionero de la iglesia. Si la iglesia se enfoca más en el trabajo social y no se enfoca en la transformación espiritual, estamos cometiendo error. Es importante lo social. Nosotros damos comida, toneladas de ropa. Levantamos la comandancia de la policía, la hicimos completamente nueva. Ellos no pagaron nada. Cancelamos el servicio del domingo, lo hicimos en el parque, invitamos a la comunidad a comer, le entregamos la llave al mayor de la iglesia. Ahorita el mayor o el presidente municipal de la iglesia es mi secretario tesorero de la iglesia. En todos mis 22 años que estoy en Idaho, nunca he recibido un ticket de infracción. El dentista mío en Estados Unidos dijo: tu jefe me paga, no te voy a cobrar, y me hace trabajos a mi familia absolutamente gratis. He estado inclusive en Jackpot, Nevada, y hay gente que sin conocer yo me dicen: oh, ya no tiene que pagar usted, señor, ya alguien lo pagó por usted. Comidas en Hagerman, en Idaho, en Boise, constantemente. ¿Usted cree que no vale la pena servirle al Señor? Vale la pena. Dios será glorificado y Dios será exaltado si obedecemos lo que dice el libro. Y el libro lo dice, que Dios nos ha llamado en 1 de Pedro 2:9 para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Usualmente tenemos llamado y todo, pero tenemos tiempo cortado. Yo siento que no podemos irnos sin que el hermano ore por nosotros. Yo no sé, I don't know about you, pero yo tengo una más grande determinación que los años que el Señor me dé, yo se los voy a invertir todo al Señor. They have to know. Tienen que saber. And we gotta take the gospel. Tenemos que llevar el evangelio a todo costo, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos pastores, con más grande determinación vamos a hacer un mayor esfuerzo, ¿sí? Y podemos hacer algo.
Yo no tengo negocio de estar aquí. That's the truth. But who cares? Eso no me importa. Miren, los voy a invitar que se vengan todos. We're going to have an altar call. Brother's going to pray for us. Okay, brother? Y yo quiero que ustedes sepan, este es uno de mis mejores amigos que yo estimo con todo el corazón. No hay nada que yo no haría para ayudarle a él, hermano. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Este es un hombre de Dios, un hombre que depende del Señor. Come on, everybody, acérquense todos. Come on, allá atrás, Javier, vénganse. Brother Raúl, vénganse. I want you to come, vénganse. Brother, you pray, porque tú nos estás encomendando en el nombre del Señor que vayamos a todo costo y llevemos el evangelio a donde sea. Si es Oaxaca, si es Chiapas, si es Veracruz, si es Centroamérica. No sé si está mi hermano salvadoreño, hermano Rafael. Levante la mano, mire, el del Salvador, superintendente del Salvador, ok, de las asambleas de Dios. Allá él tiene 350 pastores que él cuida, están bajo su cuidado, y él está haciendo un grande obra. You pray for us, hermano. Brother, I said you pray for us, brother. I want God to work. I want God to touch our lives, brother. Sí, amén. Gracias, Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Aún Dios es real. Padre, quizás ya no, algunos dudan de tu capacidad, de lo que tú eres capaz de hacer. No ven milagros, no ven salvaciones, no ven sanidades, pero Señor, esta hora pedimos que tu Espíritu Santo venga y deposite una vez más esa llama que arda por un mundo perdido, por un mundo en aflicción, por un mundo necesitado, pero también un mundo que desperdicia su potencial. Un mundo, Señor, que urge de tu Espíritu. Dótalos, llénalos, Señor. Tú mira su corazón. Que esta hora, Señor, vuelva esa llama a encenderse, a creerte a ti. A creerte a ti, Señor. A creerte a ti. A dejarse mover por el Espíritu Santo, a dejarse llenar por el Espíritu Santo, a dejarse vivir en el Espíritu Santo, Jesús. Que los pastores de su iglesia, que inclusive este domingo, Señor, sus iglesias sean inyectadas de un poder sobrenatural, un poder especial, que traiga paz, sanidad interna, así también como sanidad física. Que sus colonias y sus ciudades sean transformadas. Que no se mire como un pueblo poquitero, sino un pueblo que está armado de la presencia y del poder del Espíritu Santo para hacer el trabajo misionológico más grande en la historia del mundo. Que se sepa, Señor, que así como empezó en Azusa, Señor, en el 1900, que hoy en el 2023 resurja aquí en La Puente, en este instituto, Señor, en esta cuna de pastores, cuna de pentecostales, Señor, nazca una generación, sin importar su edad, que te ame, que te busque, que se entregue y que mire tu mano poderosa. Que sus iglesias exploten, Señor, exploten en misiones, en evangelismo, en trabajo social, porque hoy, siendo dotados de ti, recibieron la creatividad, el poder, la providencia y la medida de fe para sus corazones. Bendícelos como nunca antes, Señor. Bendícelos más allá de lo que piensan o imaginan, porque eso dice tu palabra y lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, gente, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Hay que creerle a Cristo. Hay que creerle a Él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hay una canción viejita que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando,
Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, que puedo hablar con Dios orando. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.